Psicología Social, Unidad Didáctica 9, la comunicación organizacional. La comunicación, las relaciones humanas y el tiempo organizacional son muchos los sucesos que se presentan en el ámbito personal, familiar y laboral, problemas que se atribuyen a la comunicación y a la inadecuada transmisión e interpretación de los mensajes. Se hace caso omiso a estas recomendaciones y solo nos percatamos de su importancia cuando estamos en crisis o en problemas mayores. Además está recordar los costos emocionales y económicos que esto acarrea a personas y organizaciones. Las organizaciones son sistemas sociotécnicos y de allí que el componente humano sea un factor importante. La comunicación es la base de las relaciones humanas y en el ámbito empresarial está muy relacionado con el proceso de toma de decisiones oportunas y a tiempo. De esta manera ya se están enlazando para servirse mutuamente relaciones grupales, comunicación, toma de decisiones y tiempo efectivo de trabajo. Tipos de comunicación, según el contexto, a grandes rasgos, se pueden señalar 3 tipos de comunicación. Esta diferenciación es dependiendo de las características de los receptores. Está la comunicación interpersonal, la masiva y la organizacional. La interpersonal es aquella que se realiza generalmente cara a cara, entre los individuos o un grupo reducido de personas. Son conversaciones cotidianas, entre familiares o también cartas entre amigos. Es una comunicación escrita. La comunicación masiva está representada principalmente en los medios de difusión de información, como es la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, internet, entre otros. El mensaje es enviado por un emisor y no hay respuesta inmediata. Hay miles de receptores viendo, oyendo, leyendo los mensajes. Y por último, la organizacional. Es aquella que instauran las organizaciones y forman parte de su cultura o de sus normas. La palabra comunicación viene del latín communis, común. De aquí se deriva que el comunicador desee establecer una comunicación de información con otro receptor. Existen diferentes conceptualizaciones del término comunicación. Los recogeremos de forma sencilla y diremos que la comunicación es la transmisión de información y entendimiento mediante el uso de símbolos comunes. Estos símbolos comunes pueden ser verbales o no verbales. Podemos decir que comunicar es el acto y proceso de emitir y recibir mensajes, pero si analizamos el sentido etimológico de la palabra comunicar, encontramos que el alcance del término es más amplio. Comunicar es compartir. Por lo antes mencionado, podemos decir entonces que la comunicación humana es el vehículo primario a través del cual los miembros de la organización pueden ayudar a dirigir los cambios de la misma, al influir en las actividades de otros individuos dentro de la organización. La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. La comunicación eficaz entre 2 personas se produce cuando el receptor interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor. Se pudiera considerar que una comunicación es efectiva cuando reúne características y técnicas de comunicación eficaz, como es el mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos considerados apropiados para recibirlos. Otra característica es la consecuencia de la comunicación, que es el cambio de conducta esperado en el receptor, cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje enviado. El mensaje de retorno, ya que es igualmente importante saber escuchar tanto como saber hablar. Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el corporal, y cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada. Para Cons y Donnell, la comunicación en la organización es la fuerza que une entre sí a las personas a través de la cual pueden llegar a un punto de vista común y comprender y cooperar para los logros y fines organizacionales.
El factor esencial de la conducta de una organización es la comunicación en todas sus direcciones y en todos los niveles, a través de los elementos del proceso de comunicación, en el que se distingue a los canales de comunicación, es decir, a la línea de personas a través de las cuales pasan los mensajes, y la utilización de las tecnologías. El análisis de la comunicación organizacional engloba las prácticas internas y externas de los flujos comunicativos de la organización, en donde se pone énfasis en la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los canales formales e informales que se utilizan. Y podemos establecer que los flujos de comunicación se encuentran compuestos por el conjunto de estos canales de comunicación y representan en sí la estructura de la organización desde el punto de vista de las interrelaciones de comunicación, lo cual puede ayudar a elevar la eficiencia del proceso de las comunicaciones, es decir, que se logre transmitir efectivamente un mensaje. Y para garantizar la toma de decisiones y lograr niveles adecuados de motivación en los miembros, las organizaciones conforman estructuras que faciliten la transmisión de la información. Para que la información sea adecuadamente transmitida, es necesario que exista un flujo de comunicación que lo permita. Y este flujo de comunicación debe cumplir los siguientes objetivos de información: transmitir la información útil para la toma de decisiones, transmitir la información con exactitud, transmitir la información con rapidez y transmitir la información sin errores. El flujo de comunicación adecuado es aquel que ofrece una estructura de comunicación que no lo obstruya, que ofrece fuentes de comunicación capaces de recoger y transmitir la comunicación que se necesita en cada momento, y que el camino que sigue la comunicación es el adecuado. La buena comunicación tiene mucha importancia para la eficacia de cualquier organización o grupo y se refiere a la transmisión y comprensión de significados. El hombre es un ser netamente comunicativo y realiza esta actividad durante todo el día. Escribe, lee, habla, escucha. No puede existir un grupo que no tenga comunicación, es decir, la transmisión de algo con sentido entre los miembros que lo componen. La comunicación de la empresa pretende integrar en forma integral, absoluta, al empleado a los objetivos de la empresa. Crear un sentimiento de orgullo o pertenecer a la empresa. Establecer un clima de comprensión entre empresa y trabajadores. Otro objetivo es crear una disposición favorable hacia la empresa por parte de la familia del trabajador, fomentar la participación del personal en actividades de la empresa, también ayudar al personal nuevo a integrarse de lo más rápido posible, abatir el índice de rotación de personal, tener abiertos los canales de comunicación entre los niveles directivos y el personal, fomentar las actividades sociales, culturales y deportivas dentro de la empresa, ayudar a elevar el nivel cultural del personal, motivar al trabajador a incrementar su productividad y cuidar la imagen de la empresa a fin de que ésta sea positiva, evitando que el sindicato sea un obstáculo para el entendimiento entre la empresa y el personal. Y en cualquier organización o grupo, la comunicación tiene 4 funciones centrales: controlar, motivar, expresar emociones e informar. No podemos hablar de comunicación organizacional sin tener en cuenta que ésta se establece con base en la creación, mantenimiento y renovación de la cultura, valores, principios, conceptos y creencias explícitos o implícitos compartidos por todos los que forman parte de la empresa. Y ello define quiénes somos. La estructura, cómo está operativamente organizada la empresa, además de que determina las relaciones laborales con y entre las distintas áreas que conforman la estructura orgánica, y ello define cómo estamos funcionando. La estrategia, pasos que deben darse para alcanzar los objetivos de la empresa. Ello define cómo se hacen las cosas.
No podemos hablar de comunicación organizacional sin tener en cuenta que ésta se establece con base en la creación, mantenimiento y renovación de la cultura, los valores, los principios, los conceptos y creencias explícitos o implícitos, compartidos por todos los que forman parte de la empresa, y ello define quiénes somos. La estructura, cómo está operativamente organizada la empresa, además de que determina las relaciones laborales con y entre las distintas áreas que conforman la estructura orgánica. Ello define cómo estamos funcionando. La estrategia, pasos que deben darse para alcanzar los objetivos de la empresa. Ello define cómo se hacen las cosas. Los recursos, habilidades, áreas, capacidades, conocimiento, fortaleza. Ello define qué tenemos. Los procedimientos, rutinas, formas en que se ejecutan las actividades, niveles de acción e interrelaciones. Ello define qué nos corresponde hacer. El personal, potencial humano, factor que debe definirse con base en perfiles, habilidades, actitudes, aptitudes, conocimientos, acorde al número necesario que requiere un área o actividad determinada, y que debe además estar en relación directa a la remuneración necesaria y suficiente que requiere el colaborador y que puede otorgar la empresa. Y eso define el capital intelectual de la empresa. Y no quiero dejar de mencionar el estilo de dirección. Son actitudes que adoptan en el proceso de gestión los integrantes de los niveles directivos de la empresa. Esto implica la gran responsabilidad de asumir un liderazgo creativo y transformador que no esté definido solamente por un rol jerárquico, sino más bien por la actitud que busque retos y afronte los conducentes riesgos del mercado laboral. Ello define la inteligencia emocional de la empresa. Por su grado de formalismo, puede ser formal, la establece la propia empresa, es estructurada en función del tipo de organización y de sus metas, es controlada y sujeta a reglas. Entre los medios de comunicación más conocidas a nivel de empresas está el memorándum, el memo, correspondencia escrita entre departamentos, las reuniones con agenda escrita y entregada previamente al correo electrónico, el memo a través de computadoras en redes, entre otras. Y este tipo de comunicación formal en las organizaciones tiene direccionalidad, lo cual indica la relevancia o intencionalidad de la misma y puede clasificarse de la siguiente manera: en comunicación descendente, ascendente, horizontal y diagonal. Y si hablamos de la comunicación informal, este estilo de relaciones está basada en la espontaneidad, no en la jerarquía. Surge de la interacción social entre los miembros y del desarrollo del afecto o amistad entre las personas. Puede beneficiar o perjudicar a la empresa, según cómo se emplee. De forma positiva ayuda a la cohesión del grupo y a dar reto a la retroalimentación sobre diferentes aspectos del trabajo realizado. En forma negativa, el rumor, el chisme es un distorsionador de la productividad y no ayuda, solo demora y perjudica a las personas y a la organización. Los estudios y las prácticas sobre comunicación organizacional han privilegiado siempre temas relacionados con la efectividad y la eficiencia por encima de la ética y los valores. Dietz, por ejemplo, afirmó que la comunicación organizacional padece de tendencias de la dirección y estas prácticas han acentuado la dominación jerárquica a través del lenguaje y el acceso a la información. Reading, en el 96, ha culpado a los eruditos de la comunicación organizacional de ser negligentes en prestar una mínima atención a las cuestiones éticas. Y esta negligencia ha ocurrido a pesar de que la mayoría de los problemas diarios que molestan a todas las organizaciones son problemas que son evidentemente éticos o morales por naturaleza, o son problemas en los que se pueden detectar en el fondo problemas éticos. Y esto incluye muchos temas como los escándalos de la Iglesia Católica,
en Chernobyl, en la enfermedad de las vacas locas, como muchos otros ejemplos de violación de los derechos del empleado, explotación laboral, violaciones a la dignidad humana y gestión deficiente del medio ambiente. Este tema debe ser mirado desde dos perspectivas: de la comunicación en las organizaciones, que es el objetivo para juicios y razonamientos éticos. La práctica de la comunicación en las organizaciones involucra una variedad de cuestiones éticas. Y la comunicación, que es el proceso por el cual las organizaciones construyen y reconstruyen un marco moral o un clima interno ético. Esto es la comunicación, que es el proceso por el cual las organizaciones definen su propia ética y el cómo esas creencias y valores son difundidos. Estos temas pueden ser puestos alrededor de dos focos: aquellos concernientes a la ética y valores en comunicación interna, dirigidos a audiencias internas, y aquellos concernientes a una ética y valores en la comunicación externa para audiencias externas. Por ejemplo, algunos temas éticos relacionados con la legitimidad, la publicidad y relaciones públicas son principalmente externos y conciernen al amplio rol de la organización como actor social. Estos temas también se relacionan con el lugar que ocupa la organización en una gran estructura social, con grandes obligaciones morales y sentido de responsabilidad social. El concepto de responsabilidad social corporativa, o RSC, ha sido una parte muy importante de la ética en los negocios desde al menos principios del 1900. Los programas de RSC fueron criticados por apoyar formas de vivir de la clase media y sus valores, por convertirse en meras relaciones públicas y para la influencia ellos a veces ejercían sobre la política social. Los filántropos también se quejaban de que ellos no son una agencia de beneficencia y que solo el gobierno tiene los recursos y la legitimidad social para proveer con solidez servicios sociales. Siguiendo esta crítica, una nueva tendencia llamada sensibilidad social corporativa, o RSC, surgió basada en la apertura de las organizaciones, sinceridad y flexibilidad. Más cercano al modelo organizacional se ganó RSC terreno en un proceso que motivó a las empresas a entender y acomodar sus necesidades e intereses de grupos con un interés legítimo en la organización.